¿no? desde la administración. Y decía que, entre otras cuestiones, que esto es de ser valientes porque en tiempos de polarización, en tiempos de enfrentamiento, como los que vivimos, de radicalismo extremo, ¿no? Donde parece que tienes que tener la gorra azul o la gorra roja, si no, no juegas, eres un marginado de la vida, y tienes que estar en esa liga. Y además, ponerte la gorra azul implica odiar al rojo y ponerte la gorra roja implica odiar al azul. Eso para empezar, luego ya podemos hablar de otras muchas cosas, ¿no? Y hay gente que nos rebelamos frente a eso, que nos resignamos, que no nos queremos poner ninguna gorra ni roja ni azul, por lo que supone, ¿no? Y que además nos resignamos contra esa política de enfrentamiento, de odio, de rencores, de trincheras, porque además, pues este país, por desgracia, sabemos lo que se supone. En España sabemos cómo se acaba cuando llegas al extremo, las trincheras entre hermanos y entre vecinos, ¿no? Y no queremos volver a esa España dividida, enfrentada, y donde se llegaron a cometer verdaderas barbaries. Por lo tanto, es de ser valientes, ser de esa minoría que se rebela y que trata de ilusionar a la gente con que hay otra forma de hacer las cosas y con que hay otra forma de hacer política. Y además, el espacio municipalista es, en primer lugar, aparte de un espacio de moderación, de entendimiento, de encuentro, de consenso, de tratar de escuchar cosas que, aunque sean de sentido común, por desgracia en la política hoy son elementos muy poco habituales, por encima de todo somos gente que gestiona. Este proyecto no es un proyecto, con todos los respetos, de gente que dice vamos a cambiar el mundo y vamos a... Este proyecto ya viene cambiando el mundo hace muchos años. Aquí hay alcaldes, alcaldesas, concejales, que llevan años gestionando sus municipios, llevan gestionando bienes públicos. Y lo que ahora pretenden es extrapolar esa experiencia a otras instituciones, ¿no? Desde la experiencia. Y sobre todo para ocupar un espacio necesario de defensa del territorio. Frente a décadas y décadas, que luego imagino que harán los compañeros de aquí de Burgos, yo lo haré una pequeña pincelada, pero frente a décadas y décadas de abandono, donde ha habido un modelo territorial que sigue estando, un modelo de sacrificio, un modelo donde para que unos sean de champion, otros tienen que ser territorios de sacrificio, y ser territorio de sacrificio implica tener menos oportunidades, menos derecho y tener que irte de la tierra en la que has nacido para poder tener una oportunidad de vida, frente a ese modelo que representan prácticamente todos los que han estado en responsabilidades de gobierno autonómicas, nacionales, y son muchos durante estas décadas. La alternativa es vía burgalesa municipalista el próximo domingo en esta provincia. Y hay un mantra que imagino que aquí escucharéis, como escuchamos nosotros. Yo vengo de Castellón, soy alcalde de Nules, un pueblo de Castellón, pero con Salvador Marcet, secretario de Organización Municipalista, pues tenemos la suerte de viajar mucho por España y acudir a actos como estos y a encuentros con compañeros como vosotros, y al final pues hay una cosa que escuchamos muchas veces de los partidos tradicionales, ya sabéis quiénes son, que nos dicen muchas veces, o tratan de decir a los vecinos, que bueno, que no nos voten, porque al final somos proyectos que vamos a ser incapaces de ponernos de acuerdo entre nosotros, que si llegamos a... Muchas veces dicen, no, esto es en los pueblos bien, porque al final gestionar los pueblos es fácil, pero cuando lleguen a otras instituciones, madre mía, con lo dispares que son, con lo variopintos que son, con lo plurales que son, como si todo eso fuera algo negativo, que seamos capaces de ponernos de acuerdo con gente diferente para gobernar una institución como si eso fuera algo malo, ¿no? y fácil. Lo plantean como algo negativo, pero lo tratan de decir que escalar, en este caso a Castilla y León, escalar a nivel nacional en Madrid, tener representación algún día en el Congreso o en el Senado, o incluso en Bruselas, en el Parlamento Europeo, somos incapaces de hacerlo, ¿no? Pero yo creo que de verdad ellos piensan desde esa trinchera ideológica donde no hay nada más allá que, ¿no? Y nosotros lo que al final tenemos que hacer bandera de eso, porque es verdad que nosotros tenemos ideología, que es la ideología de gestionar, de la gestión pública. Es nuestra ideología gestionar bien los recursos públicos y solucionar los problemas de los ciudadanos, los que sean, los que en cada momento tengan los ciudadanos. Tenemos que ser capaces de dar respuestas acordes a esos problemas. Y cuando nos digan que no tenemos capacidad de gestionar y de solucionar problemas, pues hay que ponerles algunos ejemplos. Y podríamos estar horas y horas hablando de ejemplos en los que seguro que todos los que estamos aquí y el 99% de la población con sentido común, que es la mayoría de la gente, estará de acuerdo con nuestras recetas. ¿Para qué queremos estar en nuestras instituciones? Sea Castilla y León, sea el Congreso a futuro, el Senado o el Parlamento Europeo. Pues, por ejemplo, vamos a hablar de Europa, para que haya gente que se niegue a apretar el botón para aprobar acuerdos comerciales como Mercosur,
que sacrifica la ganadería y la agricultura española. Y en eso están todos de acuerdo, en vender a la ganadería y agricultura española. Y no es nuevo. Hace unos años lo hicieron con Sudáfrica. ¿Por qué queremos estar, por ejemplo, en Madrid? Porque queremos que este país haya una justicia independiente de verdad. De verdad. Y en eso la ciudadanía estamos de acuerdo, la mayoría. En tratar de llevar a cabo una regeneración democrática. Estamos de acuerdo. En reformar la ley electoral para que todos los ciudadanos, el voto de todos los ciudadanos de este país valga lo mismo. Y que no estemos a merced de personas que no creen en el país. Educación. Un pacto de Estado en educación. Que la educación no sea un arma arrojadiza política que pretenda aborregar a la sociedad para que la gente no piense. Queremos transformar la educación para que la sociedad sea crítica, que pensemos por nosotros mismos. La sanidad. Ya hablarán, imagino, con los compañeros, porque el programa de Vía Burgalesa y las demás candidaturas de los compañeros municipales de Castilla y León hablan mucho de sanidad, ¿no? Que de verdad haya el derecho a que todo ciudadano sea atendido en su zona de proximidad donde viva, con calidad. Modelo territorial, frente a lo que los demás han hecho, que es un modelo desigual de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Queremos apostar por un modelo territorial distinto. Yo ya hablaba a Álvaro en un vídeo que ha hecho en redes sociales, que dan la clave de lo que representa el principio fundamental de los municipalistas, y es la palabra desconcentración. Es nuestra apuesta, y no hay ningún otro partido político en este país, ninguno, que apueste por esto de verdad. Porque muchas veces nos engañan con que en este país se hizo una descentralización, una transición, en parte sí, se crearon comunidades autónomas, pero el poder sigue en Madrid y un poquito de repartido en algunas capitales. Ya está. Pero España se ha vaciado a favor de algunos polos, como por ejemplo Madrid, que crece, y eso también genera problemas a los que viven allí, a costa de muchos territorios de este país. Y no es tan difícil de hacer, y se puede hacer desde las elecciones autonómicas y también desde las elecciones generales. ¿Por qué todos los ministerios tienen que estar en Madrid? No lo entiendo. ¿Por qué todas las consejerías tienen que estar en Valladolid o en mi comunidad en Valencia ciudad? ¿Por qué? Cuando además es la principal solución, la principal o la más inmediata para poder solucionar problemas de despoblación. Porque cuando mover un ministerio, una consejería, una dirección general, una secretaría autonómica, cualquier institución pública, no es simplemente un edificio. Son personas que trabajan en esas instituciones, que tienen familias, que van a vivir lo más cerca posible de su trabajo, con sus familias, que consumirán, que irán al colegio, que requerirán de servicios. Y es algo fundamental, pero que es la línea nuclear de la reforma que Unión Municipalista pretende para España y para Castilla y León. Y el domingo solo hay una fuerza política, una, que en Burgos defiende esa cuestión, y es Vía Burgalesa Municipalista. Y es un tema absolutamente nuclear, que va directamente contra el foco del problema de la centralización en este país y que pretende la desconcentración del poder. Es fundamental esa cuestión. Y luego, porque yo no voy a entrar a hablar del tema de programa, que podemos hablar del tema de ferroviario que padecéis, ¿no? Y sobre todo los compañeros de la zona de la Ribera y de Aranda, que saben de primera mano, que luego me imagino que hablará Antonio al respecto. Pero sí que quiero un poco compartir reflexiones con vosotros, porque estos días que estoy con Salvador y con Rita visitando varias provincias de Castilla y León y apoyando a los compañeros municipalistas, pues vas viendo carteles electorales. Cuando te paras en un semáforo, pues al final ves carteles, ves vallas publicitarias, y hoy estaba analista, y quiero un poco compartir con vosotros la reflexión, porque cuando he parado y visto muchas veces a Mañueco con su lema "aquí certezas", pues enseguida me venían algunas reflexiones a la cabeza, y digo que la verdad que no sé qué les ha asesorado a unos y a otros con los lemas de campaña, porque creo que son absolutamente acertados, vamos a decir acertados, para nosotros, por supuesto, porque el PP tiene razón, aquí certezas, y lo admiten. Un partido que lleva gobernando ininterrumpidamente a la Junta de Castilla y León desde el año 87, toda la vida, la democracia prácticamente de Castilla y León, desde el año 87, yo no había ni nacido. Llevan gobernando de forma ininterrumpida. Y certeza sí, la certeza de que Castilla y León, desde que gobiernan, ha perdido más de 200.000 habitantes. La certeza de que hay miles de municipios que han perdido más del 50% de la población en Castilla y León. Y eso es cerrar escuelas, cerrar centros de salud, cerrar tiendas, cerrar vidas. La certeza de que hay miles y miles de personas que han tenido que emigrar de sus pueblos y de su región para poder vivir.
para poder trabajar, para poder crear una familia. La certeza de que Castilla y León ha perdido tejido empresarial e industrial, especialmente en las zonas más alejadas de Madrid. Y frente a esa certeza, ¿no?, de que llevan 40 años gobernando y los problemas de Castilla y León han empeorado. Y los datos están ahí. Es una certeza que Castilla y León ha empeorado en 40 años de gobiernos del Partido Popular. Y por eso necesitamos otro tipo de certezas, y esas las representa Álvaro y su equipo de Vía Burgalesa municipalista. Pero tampoco me voy a parar mucho en otros, pero también veía algunos carteles del alcalde de Soria, del Partido Socialista, de cambiemos el futuro, y enseguida me venía la reflexión de que efectivamente solo puedes hablar de futuro porque de presente no. El gobierno de España actual, creo que con Castilla y León especialmente, sabéis las problemáticas que tiene Burgos, que tiene Castilla y León, que muchas de ellas dependen del gobierno de España, y evidentemente cuanto más agachen la cabeza mejor, porque son absolutamente cómplices, protagonistas de esto, porque el Partido Socialista es el partido que más ha gobernado España en democracia, en Madrid con diferencia. Y muchos de los problemas que padece Burgos de infraestructuras, por ejemplo, o de modelo territorial, son competencia del gobierno de España. Por lo tanto, no pueden hablar de pasado y de presente, porque es un pasado y un presente en el que son absolutamente responsables de la debacle de esta región. Y luego no me voy a parar ya mucho más, pero también hoy, justo cuando venía de comer, iba hacia el lugar donde duermo, aquí en Burgos, me he parado en un semáforo y he visto una valla publicitaria enorme de Vox. Y bueno, aparte de alguna cosa que decían del sentido común, vota con sentido común, vamos a dejar de lado el sentido común, pero sí que decía que queremos un Burgos y ponía varias palabras, ¿no? Una de ellas era libertad. Y me he quedado bastante parado y preocupado, porque que Vox precisamente hable de libertad me preocupa. Un espacio político cuyos ejemplos internacionales pues no creo que sean los salvadores de la libertad, o los salvadores de la libertad, al menos como entendemos los demócratas, de verdad, que es la libertad, ¿no? Cuando tu referente político es un tío Trump, que su libertad es entender que alguien que no tenga recursos pueda morirse a la puerta de un centro de urgencias, pues no es mi libertad. Un tío que entienda que uno pueda coger un arma y matar a otro, porque sí, no es mi libertad. O un tío que piense que puede perseguir a gente que por haber nacido en lugares donde no ha elegido, ¿no?, y que huyen de la guerra, del hambre y de la falta de oportunidad. O es la libertad que defiende de poder apretar un botón y de repente poner al mundo en una guerra donde mueren cada día cientos de personas que no han decidido estar en esos países ni estar en esta batalla, que ni les va ni les viene, o que representan ese espacio político que en este país gobernó muchos años y que precisamente libertad era para unos poquitos. Las mujeres no podían abrir ni cuentas corrientes sin el permiso de sus maridos, los homosexuales no podían querer de forma libre, y no podías pensar. Y esto es más importante de lo que parece, ¿eh? Porque hay que tener claro cuál es la alternativa. Y además esto es un tema que no lo decimos nosotros, sino que lo dicen los propios de Vox. Sabéis que ahora están en una guerra civil interna a muerte, porque Abascal pasa por la guillotina a todo aquel que no piense como él o que le levante un poco la voz. Se ha cargado a Ortega Smith, a Espinosa Los Monteros, esta semana pasada Antelo, el de Murcia, y el propio Antelo hace unos días, que es el líder de Vox de Murcia, hasta hace unos días que se lo han cargado, aquel que hacía llamamientos hace verano en Torre Pacheco para que fuéramos a pegarnos con inmigrantes, etc. O sea, gente que está un poco, pues eso, en la libertad, ¿no?, que defienden. Y decía el mismo, él, que es de Vox y líder de Vox en Murcia, decía que si Abascal trata así a los suyos, ¿cómo tratará, si alguna vez gobiernan, a los que no piensan como ellos, ¿no? Y es una realidad, ese modelo de libertad que no compartimos, y los municipalistas tenemos que ser absolutamente abanderados y defensores de la España de la libertad, de la España de la Constitución del 78, donde gente distinta, gente diferente fue capaz de ponerse de acuerdo para construir un país en conjunto que ha permitido que tengamos la mayor etapa de libertad, de paz, de democracia, con muchas cosas a mejorar, pero la mayor etapa de democracia, de paz y de libertad, y eso no tenemos que permitir que se lo cargue nadie. Y hay que hablar a la gente y decir las cosas claras, que detrás de palabras muy interesadas, de palabras que suenan muy bien, hay que decir a la gente lo que hay detrás, hay que escarbar y decir lo que hacen los diferentes espacios políticos de la extrema derecha allá donde gobiernan, y gobiernan países.
Estados Unidos sin ir más lejos, ¿no? Y la gente tiene que saber lo que vota. Y ya con esto voy a ir acabando. Yo sí que os invito, porque antes me hablaba con Álvaro, ¿no? Me contaba que en Burgos hace más o menos con 11.000 votos puedes obtener un procurador en Cortes, y no son tantos, 11.000 votos no son tantos, y podéis hacer mucho con los que estéis aquí. O sea, yo os invito a que de aquí al domingo mandéis WhatsApps a todos vuestros contactos, uno por uno, personalizados, que llaméis a gente, que habléis con gente y que les expliquéis de corazón por qué es importante que den una oportunidad a la burgalesa municipalista el próximo domingo. Porque nos jugamos seguir 4 años igual o poder cambiar. Y poder cambiar de verdad. No cambios para que no cambie nada. Cambiar de verdad. Y ese cambio de verdad solo lo representa Vía Burgalesa. Solo lo representa Vía Burgalesa municipalista el próximo domingo. Y yo la verdad que os tengo envidia porque no puedo votar, no soy ciudadano de aquí, no puedo votar esta papeleta el domingo, pero mi voto moral lo tenéis, y me encantaría poder votar a Álvaro y al resto de candidatos. Os invito a que lo hagáis y a que tratéis de que la gente vote esta candidatura, porque es el único voto útil para Burgos, el único de verdad, para todos y cada uno de los municipios de la provincia y de los ciudadanos que en ellos viven. Porque además, Álvaro, estoy convencido, tengo la certeza, como estoy cambiando ahora de certezas, la certeza de que va a ser el único diputado, él y por supuesto todos los demás que se puedan obtener por Burgos y por el resto de provincias de Castilla y León donde concurrimos, pero va a ser el único diputado que no va a tener jefes. Y eso es absolutamente importante. Bueno, sí que va a tener jefes, me equivoco, vosotros, los vecinos, los ciudadanos y las ciudadanas de la provincia de Burgos. Pero no va a tener a nadie de Valladolid, de Madrid, de Bruselas, que le llame y le diga: Álvaro, interesa esto. Y si alguien le llama, hará lo que tenga que hacer, que es defender a sus vecinos y a su provincia, cosa que ningún partido político de la provincia de Burgos ha hecho en 40 años de democracia. Por lo tanto, es fundamental, y esa es una certeza. Es el único diputado libre e independiente que pueda haber para defender la provincia de Burgos. Por lo tanto, votar con certeza de que podéis tener al mejor procurador en Cortes, y ojalá que podamos sumar los suficientes diputados por las diferentes provincias para que la gobernabilidad de esa región no dependa de radicales, ni de un signo ni de otro, que no dependa de gente que quiera volver a la trinchera, que no dependa de gente que esté sumisa a las órdenes de Madrid para seguir traicionando a esa tierra, o de Bruselas para seguir traicionando a los agricultores y ganaderos de este país. Así que os animo a votar el único voto útil que hay el domingo, que es Vía Burgalesa municipalista. Gracias y suerte. Siguiente en intervenir es el alcalde de Aranda. Antonio, cuando quieras. Estaba resistiendo el micrófono de la solapa. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Gracias también, David. Un gran discurso. A mí me gustaría hacer unas reflexiones. Voy a ser mucho más breve. Pero lo que os quiero decir es que sí que se pueden cambiar las cosas. Es posible. Y aquí tenéis a nuestro candidato, Álvaro, que ha cambiado las cosas en Belorado. Tenemos también a muchos ejemplos. Tenemos a Raquel. Tenemos aquí también a mi compañera, que se me ha olvidado, a Marga, perdóname, Marga, compañera de tantísimos encuentros, tantísimos eventos. Demuestra que sí que se puede. En Aranda también hemos conseguido cambiar las cosas y nos decían que no. Hace 3 años nos llamaban de todo. Nos decían: es que sois unos pipiolos, es que no tenéis experiencia, es que no tenéis partido político, no tenéis estructura. Y es verdad, no teníamos estructura. Pero como dice David, tampoco teníamos a nadie que nos dijese lo que teníamos que hacer. Y por lo tanto, todos los días, con mucho esfuerzo, pero con el esfuerzo que la democracia y con el esfuerzo que nuestra tierra merece, todos y cada uno de estos días luchamos solamente para Aranda. Y es exactamente lo que queremos también para Burgos. Y hay muchísimos otros ejemplos. Hace unas semanas me contaba, coincidía, ¿no?, con el expresidente de las Cortes de Castilla y León en un evento y
hablábamos entre un vino y otro, él ya está jubilado, no tiene necesidad de posicionarse en un partido u otro, ¿no? Sabéis que era el Partido Popular, pero de forma distendida me decía, oye, pues esto vuestro, más allá de que yo no soy de vuestro partido, yo soy del Partido Popular, pero en Soria, fíjate que hasta que no estuvo allí Soria ya, nunca se había hablado de Soria en las Cortes de Castilla y León. Eso me marcó. Digo, ¿cómo es posible que nunca se hablase de Soria en las Cortes de Castilla y León? Y me lo está diciendo el expresidente aquí de las Cortes, sí, vale, tomando un vino, no nos escucha nadie, ahora me escucháis muchos más, pero me lo está diciendo. Y es verdad, ese es el problema, que por muchos procuradores que hayan pasado, ¿no?, de Partido Popular, de Partido Socialista, de Vox, no se habla de la tierra, no se habla de los problemas que tiene Burgos. De hecho, ni siquiera se habla de Castilla y León. Ahora hay muchos memes circulando por ahí, muchísimos vídeos. El debate, no sé si tuvisteis oportunidad de verlo, el último que ha habido, ¿no?, entre pues, los 3 candidatos de los partidos tradicionales a la Junta de Castilla y León. Bueno, pues hay alguien que con mucha gracia en redes sociales se ha esmerado por simplemente cortar todas las veces que Mañueco dice Sánchez, Pedro Sánchez. Bueno, el vídeo dura 2-3 minutos. O sea, 2-3 minutos, Sánchez, que si Sánchez más, Sánchez menos, que si Ayuso, que si su hermano, que si Abascal. Bueno, nosotros queremos que se hable de Burgos. Y voy a hacer también otra reflexión. Hace pues unas pocas semanas tuve una entrevista, tuve un debate en el Diario de Burgos que será publicado después de las elecciones, y en este debate había pues también alcaldes de la provincia de Burgos, ¿no?, de aquí, de la ciudad de Burgos, también de Miranda, había representantes de otros partidos, y los partidos tradicionales me dijeron, es que vosotros sois una anomalía, porque es una anomalía que la gente de a pie estéis aquí. Yo dije, bueno, pues que sea una anomalía, cuanto menos me parece interesante. Me decían, sois una anomalía porque además, si hay partidos, ¿no?, que solamente miran por su tierra en todas partes, esto es ingobernable. Y yo les respondí, pues efectivamente tienes razón en una cosa, en que somos una anomalía. Y somos una anomalía precisamente porque los representantes públicos en las Cortes de Castilla y León, en el Parlamento, en las Cortes Generales, en el Congreso, en el Senado, no estáis representando a las provincias, no estáis representando a Burgos, no estáis representando a vuestra tierra. Cuando esto cambie, cuando los políticos que estáis en partidos tradicionales defendéis a vuestra tierra, quizás no seremos necesarios, porque no hemos nacido producto de la necesidad, o producto de la oportunidad, hemos nacido producto de la necesidad. Y cuando dejemos de ser necesarios, pues será una buena noticia, ¿no?, porque entonces la democracia, y tal como está concebido nuestro sistema de circunscripciones provinciales, funcionará. Pero mientras no funcione, somos absolutamente necesarios que los ciudadanos de a pie, me ha gustado mucho lo que decías, David, nos quitemos, o no nos pongamos una gorra, no nos pongamos otra, sino que simplemente defendamos nuestra tierra. Y voy a acabar simplemente pidiendo disculpas a Marga porque me muero de vergüenza después de todo lo que hemos hablado millones de veces y ahora se me ha... Bueno, pero bueno, me gustaría terminar con una frase que utilizamos en la campaña de Sentir Aranda y que era, nada va a cambiar si nadie cambia. Y la quiero hacer esta frase también otra vez mía, os la quiero trasladar a todos vosotros, y es que las políticas de Castilla y León no van a cambiar, no van a ser capaces de defender los de siempre, nuestros polígonos industriales, nuestro tren directo, nuestras infraestructuras, nuestras autovías. No vamos a dejar de ser ciudadanos de tercera aquí en Burgos si nadie cambia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Vía Burgalesa Municipalista por organizar este encuentro y por acogernos hoy aquí en Burgos. Y quiero empezar diciendo algo importante. Lo que estamos haciendo hoy no es una foto sin más, no es una reunión para aparentar, no es un gesto vacío. Lo que estamos haciendo hoy es algo mucho más serio.
estamos demostrando que en Castilla y León hay una forma distinta de hacer política. Una forma que nace desde abajo, desde los pueblos, desde los barrios, desde los ayuntamientos, desde la gente que conoce la verdad, de verdad los problemas porque los vive, porque los escucha cada día y porque muchas veces lleva años peleándonos sin focos y sin grandes estructuras detrás. Eso es, para mí, el municipalismo. Y también quiero dejar clara otra idea desde el principio. Unión Municipalista no viene a borrar a nadie, no venimos a uniformarnos, no venimos a que una provincia le diga a otra lo que tiene que pensar, decir o defender. Venimos a algo mucho más útil y mucho más sensato, a coordinarnos sin perder nuestra identidad, a colaborar sin dejar de ser cada uno lo que es, a entender que Burgos tiene su voz, Valladolid la suya, Ávila la suya, Palencia la suya, y que precisamente por eso, porque cada uno tiene raíces propias, cuando nos unimos somos más fuertes. Porque la unidad de verdad no consiste en que todos digamos lo mismo, consiste en que todos sepamos hacia dónde queremos empujar. Y en Castilla y León hay muchas razones para empujar juntos. Durante demasiado tiempo esta comunidad se ha gestionado desde arriba y demasiadas veces desde lejos. Se ha hablado mucho de equilibrio territorial, de lucha contra la despoblación, de mundo rural, de servicios públicos, de oportunidades, pero la realidad que viven muchísimos vecinos es otra. La realidad es que hay pueblos donde conseguir una cita médica a tiempo sigue siendo un problema. La realidad es que hay personas mayores que dependen de que alguien las lleve para ir a una consulta o hacer una gestión o simplemente a moverse. La realidad es que muchos jóvenes sienten que si quieren tener oportunidades, tienen que irse. La realidad es que demasiadas veces el coche no es una opción, es una obligación. La realidad es que anuncian inversiones, planes, estrategias y titulares, pero luego la vida diaria de la gente cambia poco o cambia demasiado despacio. Y la realidad también es que hay una sensación cada vez más extendida en muchos territorios, que solo se acuerdan de nosotros cuando llegan las elecciones. Nosotros estamos aquí precisamente porque creemos que eso tiene que cambiar. Y tiene que cambiar con una idea muy sencilla. La política útil no se hace desde el eslogan, se hace desde el territorio. Quienes venimos del municipalismo sabemos de qué hablamos. Sabemos lo que es pelear por un consultorio, por una carretera, por una línea de autobús, por una plaza escolar, por un servicio social, por una vivienda, por una depuradora, por una inversión pendiente o por un problema de agua. Sabemos lo que es hablar con vecinos que no te plantean debates ideológicos abstractos, sino problemas concretos. No tengo médico, mi hijo se tiene que ir, aquí no llega el transporte, la administración no responde, nos prometieron esto y seguimos igual. Y ahí es donde el municipalismo tiene una fuerza especial. Porque nosotros no partimos de teorías, partimos de la realidad, partimos de la cercanía, del conocimiento directo de lo que pasa. Y por eso, sinceramente, que Castilla y León necesita más voz municipalista. Necesita una voz que no esté pendiente del argumentario nacional de cada día. Necesita una voz que no mire antes a Madrid que a su propia tierra. Necesita una voz que entienda que esta comunidad no se arregla con discursos grandilocuentes, sino con decisiones útiles, con prioridades bien puestas y con un respeto a cada territorio. Cuando hablamos entre nosotros, entre partidos municipalistas de distintas provincias, vemos que cambian los nombres, cambian las siglas y cambian algunas circunstancias locales, pero el fondo se parece mucho. Nos encontramos una y otra vez con los mismos grandes retos: la sanidad de cercanía, la movilidad, la vivienda, el empleo, la fijación de población, la transparencia, la defensa del campo, la protección del territorio y la necesidad de que los servicios públicos lleguen de verdad a todos. Y eso no se resuelve solo desde cada ayuntamiento, por mucho que los ayuntamientos sean la primera trinchera. Seamos claros, hay muchas decisiones que afectan a la vida diaria de nuestros vecinos y que no dependen del alcalde o del concejal de turno. Dependen de la Junta, dependen de las Cortes de Castilla y León, dependen de cómo se reparten los recursos, de qué prioridades se marcan, de qué se impulsa y de qué se deja olvidado. Por eso es tan importante el paso que estamos dando, porque el municipalismo no puede resignarse a gestionar las consecuencias de decisiones que otros toman desde lejos del territorio.
tiene que aspirar siempre a estar donde están las decisiones que se toman. Tiene que aspirar a entrar en las Cortes de Castilla y León. No para convertirse en más de lo mismo, ni para integrarse en los bloques de siempre, ni para caer en el «y tú más» que tanto cansa ya a la gente, sino para llevar allí una forma distinta de hacer política, una política que pregunte antes de decidir, una política que mida lo que promete, una política que rinda cuentas, una política que no trate al medio rural como un decorado ni a las ciudades medias como territorios secundarios. Y además, esto no es solo una idea o una aspiración, ya existe una presencia real del municipalismo en Castilla y León. En Valladolid nos presentamos como municipalistas España Vaciada. En Zamora, Ahora Decide, España Vaciada. En Burgos, Vía Burgalesa Municipalista. En Palencia, Vamos Palencia. En Ávila, Por Ávila. Y en Soria, Soria Ya. Cada uno con su identidad, con su trayectoria y con su forma de defender su tierra, pero todos demostrando que en esta comunidad hay una manera distinta de hacer política, más pegada al territorio, más útil y más libre de las inercias de siempre. En nuestro caso, en Valladolid, hemos querido dar un paso en esta dirección con la coalición Municipalistas España Vaciada. Y lo digo aquí con total naturalidad y con total respeto al marco de hoy, que es el de Unión Municipalista. Lo que hemos hecho en Valladolid forma parte de ese mismo impulso que se está viendo en otros territorios de Castilla y León. Proyectos distintos, fórmulas distintas, pero una misma voluntad de que la voz de nuestros pueblos, barrios y provincias llegue con fuerza a las Cortes. Pero insisto, lo importante hoy no es una fórmula concreta, lo importante hoy es el mensaje de fondo. Y el mensaje de fondo es este: Castilla y León no está condenada a elegir siempre entre las mismas siglas y las mismas inercias. Hay una alternativa que nace del territorio, una alternativa que no entiende la política como un ring, una alternativa que cree más en la concordia, el diálogo y los acuerdos que en el ruido permanente. Y yo creo que eso conecta con mucha gente. Conecta con vecinos que están cansados de que se discuta durante horas sobre pactos y sobre líderes nacionales mientras ellos siguen esperando soluciones aquí. Conecta con personas que quieren menos bronca y más utilidad. Conecta con quienes no quieren que su pueblo desaparezca, ni que su comarca pierda servicios, ni que sus hijos tengan que marcharse porque aquí no encuentran oportunidades. Conecta con quienes sienten que esta tierra merece mucho más de lo que ha recibido. Por eso, encuentros como el de hoy importan, porque hoy estamos diciendo con hechos que no estamos solos, que hay una red, que hay una voluntad compartida, que hay personas y partidos en distintas provincias que han entendido que el tiempo del aislamiento ha terminado. Y eso, además de político, es profundamente esperanzador. Porque cuando la gente ve que hay cooperación, que hay respeto entre proyectos distintos, que hay capacidad de entenderse sin imponerse unos a otros, entiende también que quizá sí hay otra manera de hacer las cosas. Yo creo que esa es una de nuestras mayores fortalezas. No somos aparatos, ni franquicias, ni sucursales. Somos gente de aquí. Somos proyectos nacidos en nuestros municipios y en nuestras provincias. Y precisamente por eso, cuando nos damos la mano, la unión no resta autenticidad, la multiplica. Hoy Burgos acoge este encuentro y me parece importante subrayarlo, porque simboliza muy bien lo que queremos, una comunidad donde ninguna provincia tenga que pedir permiso para existir políticamente, donde ninguna tierra sienta que siempre va detrás y donde la cooperación no signifique subordinación. Esto vale para Burgos, para Valladolid y vale para toda Castilla y León. Así que hoy no quiero terminar con un mensaje de queja, quiero terminar con un mensaje de ambición. Tenemos derecho a ser ambiciosos, ambiciosos en la defensa de nuestros pueblos, en la mejora de los servicios públicos, en la exigencia de transparencia y en la defensa del empleo, de la vivienda y de la movilidad. Ambiciosos en la idea de que Castilla y León puede estar mejor gobernada si el territorio pesa más. Y también ambiciosos en lo político, porque si el municipalismo debe aspirar a tener voz propia en las Cortes y si el territorio debe entrar con más fuerza donde se decidan las cosas, ahí debemos de estar nosotros. No para ocupar sillones, no para repetir discursos gastados, sino para recordar todos los días algo que nunca debería olvidarse, que Castilla y León no se construye desde arriba, ni se entiende desde lejos, ni se arregla con propaganda. Castilla y León se construye aquí, en cada pueblo, en cada barrio, en cada comarca, con la gente que vive, la trabaja y la sostiene. Y por eso
hoy estamos aquí, para decir que esa voz existe, que esa voz se está organizando y que esa voz no piensa callarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Ceder el turno de palabra a Marga, no sé si se olvide su nombre. Marga. Buenas tardes a todos. Por si alguien no se ha enterado, yo me llamo Marga. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias por venir, gracias por estar. Quiero agradecer a todos los candidatos, compañeros míos, en especial, lógicamente, al cabeza de turco, en este caso Álvaro. Un hombre joven, un hombre con valores. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Con valores. Y una candidatura, yo no voy a decir lo que han dicho mis compañeros porque todos ya sabemos cómo va el programa, ¿no? Para no repetirnos, que seguramente no les llego a los zapatos, se lo han aprendido bien. A ver, quiero agradecer que hayan contado conmigo en esta candidatura, a la que sí que me he subido porque alguien ha hablado de libertad y creo que es fundamental en una coalición joven, con ganas, con ilusión, que no dependamos de nadie, ni de Madrid ni de Valladolid. Eso es fundamental. Yo hace ya unos cuantos años, porque tengo más de 18, fui en la candidatura con Jaime Mayor Oreja, con Cayetana, a las europeas. Y efectivamente ahí sí que había medios materiales, personales, incluso económicos para poder ir y volver con otra solvencia que pues, en esta pequeña coalición he podido observar y experimentar que no la hay. Pero he visto que hay mucha empatía, muchas ganas de trabajar por el bien común en todos mis compañeros y en todos aquellos que habéis arropado esta candidatura y sobre todo mirando Burgos, comarcas, esta tierra, Burgos en concreto, sin mirar más allá ni más ambición. Yo creo en la candidatura, estoy segura de que nuestro candidato, que es el mejor por supuesto, va a ganar, va a estar y va a saber luchar por nuestra tierra, por nuestros intereses. Entonces, yo creo que las necesidades las conocemos todos. No voy a entender el por qué ganaderos y agricultores van a poder votar a los gallifantes que se presentan, porque efectivamente lo que han firmado los dos, Mercosur, lo que han hecho es firmar la sentencia de muerte de ellos mismos. Entiendo que agricultores y ganaderos, y lo digo porque yo he sido hasta hace 2 días ganadera, si ellos lo hacen, entonces que no se quejen, que dejen los tractores donde están y dejen de salir a movilizar nada. Las OPAs se han matado por decir en Valladolid y en Madrid, esto es nuestra sentencia de muerte y ahora les van a votar. Pues qué incoherencia, allá ellos, allá ellos. Luego no se quejen, lo que he dicho antes. Nuestra tierra es Burgos, provincia, las comarcas, y tenemos la suerte de tener un gran candidato que es Álvaro, que nos ha explicado muy bien, se ha matado estos 15 casi días por explicar este programa que ha estado muy bien confeccionado y trabajado en conjunto por todos los que habéis aportado, quiero nombrar y matado un poco en el tema de comunicación, Julio. Ahora se me olvida tu nombre. Jacinto, Diego, que son los que más habéis estado ahí, y evidentemente no puedo olvidar a otro de los grandes compañeros, que es Marco. Un aplauso para ellos, porque han trabajado, que se nota que han estado ahí, y sin ellos, pues los demás no lucimos tanto, las cosas como son. Han sido tan generosos en eso que hay que decir que muchas gracias. Evidentemente, mis compañeras, Raquel, cómo no, su pareja, y Elena, también tú has puesto tu grano de arena, y todos los demás compañeros. Y quiero dejar un huequito, ánimo con todos los vecinos que tengamos alrededor, un huequito para alguien especial, porque ¿qué somos nosotros y la juventud? ¿Qué somos? Son ellos los que nos transmiten ilusión, ganas y también renovación, que es lo que les falta a los dos gallifantes partidos de la nacional y de la autonómica. Y aquí quiero darle mi paso a Diego, que está a mi derecha. Quiero que nos digas algo. ¿Cómo te has sentido tú en estos días de preparación
delante de las cámaras. ¿Cómo te has preparado el programa? Dinos algo, ¿cómo te has sentido? Y por nosotros, ¿arropado o no? Diego. Buenas tardes a todos. Gracias, Margarita, por darme la oportunidad. La verdad es que para mí ha sido un descubrimiento. Yo vengo de Aranda, igual que Antonio. Ahí en Sentir Aranda, pues como algunos sabréis, si no comento, es una asociación que emanó de los vecinos de Aranda, como una asociación cultural que quería proponer cambios en Aranda. De ahí emanó también una agrupación de lectores que se presentó a las elecciones y obró el milagro, por así decir, de no existir a ganar las elecciones, para que veamos que es posible hacerlo también, lograr este cambio en la provincia de Burgos. La gente de Aranda entendió muy bien, la verdad es que con mucho trabajo también, con mesas en las calles, hablando con los vecinos a pie de calle, que no podía continuar así la situación de Aranda. Estábamos ninguneados por lo que estamos comentando, ha salido a colación varias veces en esta tarde, por los dos partidos de siempre que no se olvidan de nosotros realmente, están a expensas de lo que decidan en Madrid y en otros sitios, ¿no? Las órdenes que ellos reciban, y se olvidaban de las necesidades reales de Aranda, y Aranda entendió eso, y creemos que Burgos tiene que entender o va a entender eso también, porque al final tenemos los mismos problemas, estamos olvidados por los dos partidos de siempre que nos han utilizado, a los votantes en general, nos han utilizado pues para que sigamos manteniendo un sistema del que ellos se han beneficiado, del que estas instituciones las han utilizado, a mi parecer, ¿no? Como una empresa, podríamos decir, de la que ellos se han beneficiado personal y políticamente. Nosotros, este programa que tenemos aquí, emana del pueblo, del conocimiento verdadero de los municipios y de la provincia, de los problemas reales que tiene la provincia, sin consignas de fuera. Entonces, yo creo que es la oportunidad que Burgos necesita, y con Álvaro liderando la candidatura, yo creo que el 15 de marzo tenemos una oportunidad real de cambio en la provincia de Burgos y en el resto de provincias en las que compañeros municipalistas pues también se presentan en las candidaturas correspondientes. Entonces, pues bueno, espero que el 15 de marzo tengamos algo que celebrar en todas las provincias y bueno, que lo veamos todos, ¿no? Bien. Muy bien. Vaya concejal que tuvimos en la Ayuntamiento de Aranda. Una maravilla. ¿Cuál es el jovencito de la cuadrilla? Muy bien. La penúltima, Raquel, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Espera, el micrófono. ¿Lo tengo puesto? Sí, ya tengo micrófono. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Yo también empecé con esto, bueno, de hecho no quería estar en la candidatura, todos lo saben. Yo les dije que yo de mi pueblo no me movía, yo en mi pueblo, en Palacios, y de allí que yo no me movía. Pero también entiendo, pues que si queremos avanzar, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. ¿Por qué? Porque todas las candidaturas, no sé si lo sabéis, tienen que ser paritarias y tiene que ir un chico, una chica, un chico, de arriba hasta abajo. Y chicos, sabéis muchos, pero las mujeres pues estamos todavía un poco por descubrir. Entonces, pues bueno, dije, venga Raquel, ¿te ha tocado? Pues venga, y bueno, pues estoy encantada, no he podido participar mucho porque yo trabajo, como la gran mayoría de vosotros, pero bueno, conforme iban pasando los días, de verdad, Álvaro, es que lo digo, es que lo ha dicho Marga, es que tenemos el mejor candidato, es que no le hemos dado todavía la palabra, pero es que cuando lo escuchéis, es que tiene 33 años. Y es que yo me relaciono en mi pueblo con todo el mundo, siempre me he relacionado con mucha gente porque he tenido que trabajar en sitios donde iba gente de todas las edades. Y es que los jóvenes de hoy en día no tienen el interés que yo veo en Diego, que veo en Álvaro, ni el interés ni el conocimiento. Es que puede estar hablando 2 horas sin tener ni siquiera un papel, ni un apunte, y habla de toda la provincia, es que habla de toda la provincia. Yo estoy aprendiendo cosas contigo, Álvaro, es una maravilla. Bueno, no quiero ya decir nada más porque quiero que cojan la palabra y que nos explique en resumen todo lo que... Pero sí que os voy a decir una pequeña pincelada que me estuve yo en mi tractor ayer pensando, que siempre en mi tractor me pienso yo mis letras, que dice: somos hijos de la tierra del Cid. ¿Vamos a seguir mirando nuestro destierro? Si quieres que las cosas cambien, con proyectos integradores para toda la provincia, el día 15 de marzo, vota a Vía Burgalesa Municipalista.
palabras como para hacerlo mal ahora, ¿eh? ¡Qué presión! Me gustaría comenzar con una pequeña reflexión. Sí, ya, déjame, Julio, decir algunas palabras. Y luego damos preguntas. Y otra cosa no, los grandes partidos no, pero a nosotros nos gusta que nos pregunten. Eso queda dicho. Me gustaría empezar por una reflexión y una experiencia de vida. Yo me presenté en el año 2019 con 26, bueno, en realidad con 25 años a la alcaldía de mi pueblo. Y poca gente sabe que cuando tuve la alcaldía, con mayoría absoluta, hay que poner en valor los méritos de uno, justo me ofrecieron un trabajo muy jugoso en Madrid, en una consultoría. Y ahí se me planteó un duelo vital. ¿Qué hacía? Me iba a Madrid a vivir como lo que me habían vendido y lo que quería que fuese todo el mundo, un consultor muy famoso ganando mucho dinero, o quizás no, o quedarme en mi pueblo y ser alcalde. Yo creo que la vida va de elecciones. Muchos tenéis más experiencia que yo y seguramente os lo habéis planteado en otros ámbitos de la vida. Y yo creo que las elecciones van de elecciones, ¿verdad? De querer quedarnos como estamos hasta ahora o bien de cambiar y de arriesgar por lo que merece la pena. Y yo, si tuviese que volver a tomar la elección hacía 8 años, porque me pasa el tiempo, volvería a tomar la misma elección, porque yo creo que en mi pueblo y en esta provincia se vive de puta madre, se vive muy bien. Y como se vive muy bien, y como también creo que tenemos lo que merecemos, los que estamos implicados en proyectos de este tipo, los que queremos que las cosas cambien, tenemos que dar un paso al frente. Por eso agradezco enormemente a Marga, a Diego, a Raquel y a todos los miembros de la candidatura que decidiesen acompañarme en esto, porque sé que no es fácil. Porque lo fácil y lo sencillo hubiese sido como en el año 2022, cuando el Partido Popular me ofreció pasarme a sus listas, y en el año 2023 ir por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Belorado. Y volví a decir que no. ¿Por qué? Porque yo creo que las cosas se tienen que hacer de una manera diferente. Que si queremos que las cosas cambien, las decisiones y la responsabilidad y la asunción de las mismas tienen que ser de cada uno de nosotros. Por lo tanto, estoy profundamente orgulloso de estar rodeado de todos vosotros. Y también daros enormemente las gracias a todos, desde Gaby, Marco, me voy a dejar el nombre de todos, así que solo menciono a estos dos, por la pedazo de campaña que estáis haciendo. Está siendo una experiencia extraordinaria para mí, independientemente de lo que pase el 15 de marzo. Creo que tenemos mucho mérito y ese mérito motiva aún más si cabe si el 15 de marzo realmente tenemos una oportunidad real. ¿Sabéis por qué? Porque como vosotros os habéis dejado la piel, mi obligación es dejarme la piel por todos vosotros y también por aquellos que no confíen en este tipo de proyectos, porque si algo nos cambia a los municipalistas es que somos transversales, que miramos por todos y no por quien nos ha votado, y que atendemos de la misma manera al que nos ha votado que el que no lo ha hecho. Por lo tanto, el compromiso es claro. Si el 15 de marzo eligen a Vía Burgalesa, velaré y velaremos por todos y cada uno de nosotros, independientemente del color político, de piel, la gorra que lleven y lo que piensen. Velaremos por todos porque todos merecemos disfrutar de esta tierra y tener igualdad de oportunidades. Bueno, dado que Julio quiere que preguntemos o que nos preguntéis muchas cosas, pues bueno, vamos a ser breve un poco en comentar el programa electoral y centrarnos quizás en los puntos que a mi juicio son más exclusivos o más potentes. El que muy bien comentaba David y que yo creo que es un nexo común entre todos los municipalistas es el hecho de que creemos en la desconcentración. Y es que en el año 78, cuando se enmarcó el estado de las autonomías, creo que los padres de la Constitución no concibieron esto como descentralizar para recentralizar en 17 ciudades. Y realmente es lo que estamos sufriendo. Para que haya realmente un equilibrio territorial y una igualdad de oportunidades en todo el territorio castellano-leonés, es necesario que haya una desconcentración real. ¿Y por qué no preguntarse por qué la Consejería de Educación puede estar en Salamanca, o la de Ordenación del Territorio en Zamora, o la de Industria en Burgos, o el Tribunal Superior de Justicia en Burgos, la Consejería de Presidencia o del Parlamento en Valladolid? ¿Por qué no preguntarse eso? Si queremos realmente que las decisiones se tomen de manera equidistante y con un cierto equilibrio territorial, el reparto de poder tiene que ser cierto, y Vía Burgalesa condicionará la gobernabilidad en Castilla y León a que realmente haya cambios en ese sentido, porque para que podamos construir una comunidad autónoma en igualdad de oportunidades, el poder tiene que estar repartido y no concentrado. Porque, y os lanzo una pregunta, ¿sabéis cuál es la capital de autonomía de Castilla y León? No hay. El Estatuto de Autonomía no determina ninguna capitalidad, por lo tanto, igual que muchas de las consejerías están en Valladolid, podrían estar perfectamente en Ávila. Sin embargo, no lo están. Esto no significa que queramos hacer de menos a Valladolid, sin embargo, que lo que queremos es que la igualdad de oportunidades se dé entre todos, y la concentración
territorial que se está dando en esta comunidad autónoma la llevamos padeciendo durante 40 años, pero no es diferente a lo que sucede en Madrid, como bien comentaba David. ¿Por qué no podría estar el Ministerio de Digitalización en Valencia, por ejemplo? Pues eso es lo que desde Vía Burgalesa defendemos. También, y en materia ya más local, ¿por qué no centrarnos en la burocracia que todos y cada uno de nosotros sufrimos? En Vía Burgalesa apostamos fuertemente por lo que es reducir la capacidad burocrática y todos los trámites que los vecinos y que los ciudadanos sufrimos en cada uno de los trámites diarios. Y además hay que tener en cuenta otro de los aspectos, y es que Castilla y León tiene la suerte de ser un territorio amplio, pero tiene esa misma desgracia. Aunque para desgracia es la cantidad de trabas burocráticas en materia de urbanismo que se nos ponen día a día. Y es que la ley de urbanismo en Castilla y León es del año 99. Desde el año 99, donde yo tenía 7 años, anda que no ha llovido, ha habido 2 crisis financieras, la comunidad autónoma ha perdido más de 200.000 habitantes y sin embargo seguimos con las mismas reglas de juego para poder hacernos una casa en un municipio. ¿Tiene eso sentido? Ni el más mínimo. ¿Por qué un partido que ha gobernado durante al menos 4 legislaturas con mayoría absoluta no lo ha cambiado? Porque les importamos un pimiento, porque la realidad le importa un pimiento, porque prefieren tenerlo todo controlado antes de que las cosas se pueden salir de madre, que en realidad no se van a salir. Desde Vía Burgalesa lo que entendemos es que tiene que haber una renovación íntegra de la ley de urbanismo, que tenemos que ir a dar más responsabilidad y autonomía a los ayuntamientos y que realmente el urbanismo, que lo conocemos de primera mano en los ayuntamientos, tengamos mucho más peso para poder modificarlo, no digo a nuestro antojo, sino lo digo a nuestras necesidades. Parece que tienen miedo en que se hagan o que haya algún ejemplo negativo a que haya 9 positivos. Sin embargo, en esas condiciones estamos jugando. Cuando estoy seguro de que todos vosotros os acercáis al Ayuntamiento de Burgos o del pueblo en cuestión, cuando el Ayuntamiento os pide una licencia ambiental, os pide una licencia de cualquier tipo, todas esas pegas que ponemos desde los ayuntamientos no las ponemos porque nos gusten, sino porque, claro, estamos obligados a cumplir la ley y nos gusta cumplirla, sobre todo a los municipalistas. Pero, sin embargo, muchas de las pegas que tenemos que poner provienen de la Junta de Castilla y León. Es la que marca las reglas de juego, la que nos da esa educación, la que nos da esa sanidad y la que marca muchos de los trámites burocráticos que sufrimos. Esto se puede cambiar porque hay autonomía para ello. Sin embargo, durante más de 42 años, lejos de cambiar, ha ido a más. Más leyes, más trabas y menos agilidad. Por lo tanto, condicionaremos el Gobierno, en el caso de que podamos, a que esto se cambie. En materia, por continuar, de sanidad, desde Castilla y León entendemos que es una situación complicada porque el coste de los servicios es muy grande, pero sin embargo es raro escuchar al señor Mañueco que tenga presencia a nivel nacional sobre la financiación autonómica. Claro que los servicios cuestan, pues claro que cuestan, eso lo sabemos todos y cada uno. Lo mismo que cuesta ir a comprar una barra de pan o ir a comprar un kilo de manzanas, las cosas cuestan, pero lo que no podemos tolerar es que la pérdida de calidad en los servicios sanitarios siga pues como sigamos en picado. Tenemos que apostar por la atención primaria, tenemos que apostar por una atención primaria de verdad y tenemos que apostar por una atención primaria presencial. Para todo esto, necesariamente hay que contratar profesionales y hay que tender a la realidad de toda la comunidad autónoma. No es lo mismo un médico en Nava-de-Rey, como están aquí los compañeros, que un médico en Villarcayo o un médico en Belorado, porque hay conceptos de periferia que son complicados. Un médico en Villarcayo está más incentivado a irse a Balmaseda que a quedarse en Villarcayo. Un médico en Santo Domingo de la Calzada está más incentivado a quedarse allí que estar en Belorado. Por lo tanto, no podemos jugar con las mismas reglas. Tenemos que incentivar para que aquellos puestos de difícil cobertura se prioricen respecto a otros, se puntúen más y que realmente la atención primaria que todos merecemos la tengamos y la podamos disfrutar. Y si necesitamos personal, no necesitamos que se externalice en hospitales privados parte de esa atención. Si necesitamos personal, necesitamos personal. Si necesitamos personal, necesitamos universidades. No podemos planificar con 10 años vista lo que necesitamos ahora mismo. Sin embargo, es lo que está sucediendo. La política de la Junta de Castilla y León en materia sanitaria ha sido muy errática. Basta el ejemplo del Hospital Universitario de Burgos, donde en una época de crisis financiera se puso en marcha y se decidió un modelo de gestión privada. Ese modelo de gestión privada no sabemos muy bien lo que nos está costando, hay mucha opacidad en torno al tema. Se cree más o menos que al año nos cuesta unos 100 millones de euros. 100 millones de euros de los cuales hay que pagar un peaje por la construcción del mismo, así como el pago por los servicios que se prestan. El problema real de todo esto es que muchas de las inversiones que se tienen que dar o en la máquina que se compra no depende del servicio sanitario público, sino que depende de la empresa que lo gestiona. ¿Realmente queremos un modelo de este tipo?
pues no creemos en un modelo de este tipo. Por lo tanto, intentaremos condicionar que hospitales nuevos como el de Aranda no se impongan modelos de gestión privada, sino que sea en todo lo posible público. Así como en el Hospital Universitario de Burgos pretendemos que se haga una auditoría. Quizás no se pueda revertir el proceso de peaje encubierto, pero por lo menos sí conocer lo que estamos pagando para seguramente no repetir los errores que vamos concibiendo. También, ya centrándonos en materia provincial, muchas veces la Junta de Castilla y León se ha centrado en el cascarón, es decir, en ese capítulo 4, en esas inversiones, en vez de en el contenido. Como digo, no es normal que en Villarcayo, que el hospital más cercano, que es el de Miranda, lo tiene a 1 hora y cuarto, pues sin un solo kilómetro de autovía, se proponga un centro de especialidades y esos especialistas los comparta con Miranda. Es decir, tenemos un centro de especialidades con 14 especialidades sin especialistas. ¿De qué nos sirve? Pues es un hospital, un centro de salud muy grande y muy bonito, pero que realmente no tiene contenido de ningún tipo. Por lo tanto, nos tenemos que centrar en esas personas. Es de alabar que se hayan dado cuenta, después de 15 o 20 años, de que tanto en León como en Burgos necesitábamos una facultad de medicina, porque tenemos un déficit de personal, por si no os habéis enterado. Hacía tiempo que hacía falta, porque los médicos que eduquemos ahora, en 10 años estarán prestando ese servicio. Por lo tanto, los médicos que ahora nos faltan es porque hace 10 años un gobierno del Partido Popular en mayoría absoluta decidió no tomar la decisión. ¿Podemos confiar en ellos? Pues es difícil, ¿verdad? En materia de educación, y creo que si algo tenemos de positivo los municipalistas es que no nos cuesta decidir o defender las cosas que se han hecho bien. En materia de educación, la Junta de Castilla y León ha hecho un buen trabajo. Ha hecho un buen trabajo porque tenemos una educación de calidad que debemos luchar para mantenerla. Han apostado por la gratuidad de 0 a 3 años, cosa que es de alabar, porque permite conciliar a las familias de una mejor manera. Pero también ha cometido errores, o quizás no haya apostado todo lo bien que debería por la formación profesional. Formación profesional que podría ayudar a muchas de las cabeceras de comarca a que nuestros jóvenes se formasen y pudiesen quedarse a trabajar en esas comarcas. Desde Villa Burgales, en el programa que viene mucho más detallado, proponemos y entendemos que cada una de las comarcas burgalesas tiene ventajas comparativas y competitivas respecto a otras. Por lo tanto, instalar y poner en marcha formación profesional en esas cabeceras de comarca es una realidad y una posibilidad para que esas cabeceras de comarca se desarrollen en ese entorno. En materia de educación también tiene mucho por hacer en la financiación de las universidades. Hay 4 universidades públicas en Castilla y León y los criterios de financiación no son uniformes. Eso también hay que cambiarlo, porque si tenemos y vendemos igualdad, y el artículo 14 de la Constitución así lo determina, pues seguramente haya que luchar por esa igualdad, y esa igualdad tiene que ir en materia de financiación y en materia de oportunidades. Otro de los temas que nos gusta siempre destacar y que también pone un poco la cara colorada a los diferentes presidentes de la autonomía es la materia de la energía y la financiación autonómica. En materia de energía, pues bueno, en el caso Burgos, y se puede extrapolar también a otras provincias de Castilla y León, producimos mucha energía eólica. Sin embargo, tenemos problemas para que las nuevas empresas o incluso los particulares podamos acceder a esa energía. Y es que la política energética seguida desde Madrid y desde los diferentes ministerios de la energía, transición energética o como se denominen, ha sido muy errática. Se ha tendido hacia priorizar los grandes núcleos de población frente a aquellos que encima de producirla también necesitamos esa energía. Por lo tanto, hay que condicionar a que el Gobierno de la Junta de Castilla y León inste al Gobierno nacional a que aquellas zonas donde se produce la energía tengamos alguna prebenda. Si tenemos externalidades negativas a la hora de instalar esas placas solares o esa energía eólica, que al menos podamos reservar algunos megavatios para los vecinos o incluso para las nuevas industrias que se puedan instalar. No es posible que empresas en Burgos o incluso en mi localidad de Lorado no tengan capacidad, megavatios que necesiten, porque a pesar de tener varios parques fotovoltaicos en un rango de 12 kilómetros a la redonda, no dispongan de esa energía. Todo es tan sencillo como planificar más subestaciones y racionalizar y entender que el territorio donde se produce la energía tiene que tener al menos parte de esa prioridad en el consumo de esa energía. Ojo, no hablamos de que toda la energía que se produzca se quede en el territorio, no, porque también somos bondadosos y dadivosos. De 50 megavatios que suelen ser las subastas que se hacen por parte de Red Eléctrica, ¿por qué no reservar un pack de 10 megavatios para el entorno? No pedimos nada más que un 20% del total de la producción. Y además, y ligado a lo que es la materia de financiación autonómica, que es un tema extraordinariamente polémico, donde casualmente la Comunidad Autónoma de Castilla y León casi siempre sale perdiendo, entendemos que tenemos que luchar porque la financiación esté ligada al coste del servicio real. No es lo mismo
Castellón, donde la densidad de población es mucho mayor, que Burgos, donde la densidad de población es mucho menor, o por no hablar de Soria o de Zamora. Sin embargo, allá donde hay menos población también tenemos otras necesidades, además de que el coste de servicios sanitarios educativos es mucho mayor, también el mantenimiento de los montes o incluso de esa energía que se produce para el resto de España. Por lo tanto, tenemos que tener unos criterios, o por lo menos instar a la Junta de Castilla a que los comités de financiación autonómica defienda esos criterios para que realmente el artículo 14 de la Constitución se cumpla de la misma manera para todos. Y en materia de energía sí que me gusta destacar que en la factura que todos sufrimos, porque no se puede decir de otra manera, de la energía al final de cada mes, parte de un impuesto que pagamos, como es el impuesto sobre la electricidad, es un impuesto que está cedido al 100% a las autonomías. Y ese impuesto se paga a esas autonomías donde se consume esa energía. Por lo tanto, por poner un ejemplo, dos que nos pillan muy cerca, como es el País Vasco o como es Madrid, donde apenas tienen desarrollo de las energías renovables, es decir, no se produce esa energía, sin embargo, están mejor financiadas en materia o por este impuesto sobre la electricidad que la de Castilla y León, a pesar de producir esa energía. ¿Eso es equilibrio territorial? No, no es equilibrio territorial. Eso es una tomadura de pelo majestática. Así que hay que instar a la Junta de Castilla y León a que, lógicamente, se ponga en contra de sus compañeros de Madrid o del País Vasco y les diga, oye, que aquí se produce la energía y que igual hay que repartir el dinero entre todos y no solo en base a los criterios que nos interesan. Continuando con la agricultura, como bien comentaba David, lo que proponemos desde Vía Burgalesa es que el acuerdo de Mercosur no tiene que ser un acuerdo de libre comercio, que si queremos que todos compitamos en igualdad de condiciones o intentamos unificar el mercado y que las condiciones de producción laborales, sociales y económicas sean similares, pues no tenemos un problema, porque no tiene mucho sentido que los alimentos que aquí queremos disfrutar no tengan X pesticidas o X fitosanitarios, sin embargo vamos a comprar productos que sí que los van a tener. ¿Dónde entonces queda el criterio sanitario? En ningún lado, no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo. Sin embargo, no sabemos por qué lo estamos haciendo. Eso es una cosa que se nos escapa. Y ya por terminar, uno de los aspectos en los que creemos que a la provincia de Burgos se le ha maltratado más por parte de la Junta de Castilla y León es en lo que se refiere a la justicia industrial. Y es que es paradigmático como la principal provincia de producción industrial de la comunidad autónoma no va a disponer, en lo que es Burgos y el Alfoz, en 40 años ni de ni un metro cuadrado de suelo industrial en la capital. Y es que no entendemos, como por ejemplo que ha sido similar en Zamora o en Ávila, no sé si en Salamanca también, donde la Junta de Castilla y León no ha puesto en marcha polígonos industriales en los entornos de las capitales de provincia. No entendemos muy bien el porqué. Los centros industriales que se han desarrollado en Burgos y en el Alfoz han sido por cuenta de los ayuntamientos, en su momento del Estado. Entendemos que eso es un agravio comparativo que hay que cambiar, que hay que luchar. Cuando se instale el parque tecnológico, perfecto, pero es que ya nos estamos quedando sin suelo industrial, por lo tanto hay que empezar a apostar y avanzar en lo que al CAE se refiere y al Monte de la Abadesa y algún otro polígono. Hay que tener también en cuenta que la política industrial ha sido un poco errática, en la medida en que entendemos que Castilla y León, con una ley de ordenación realmente actual y no la que tenemos del año 2013, incluso con prebendas de la del año 99, las cabeceras de comarca tienen que ser sobre lo que se construya seguramente el futuro del mundo rural en la comunidad autónoma de Castilla y León. Por lo tanto, tenemos que entender que hay comarcas que pueden competir en el enoturismo, en producción de vino, hay otras que pueden competir en producción silvícola, otras que podemos competir en turismo o producción química, pero tenemos que ver las potencialidades de cada una de esas comarcas. Y en la Junta de Castilla y León tiene que jugar un papel determinante, en la medida en que tiene que proponer qué se puede hacer, cómo podemos captar esas inversiones y, sobre todo, poner en marcha esas inversiones para hacer competitivas esas cabeceras de comarca. En Burgos, la Junta de Castilla y León solo dispone de 5 polígonos de su propia titularidad. Si los comparamos con que la inmensa mayoría son municipales, hay que tener en cuenta que el esfuerzo no lo pueden hacer solo los ayuntamientos, sino que la Junta de Castilla y León tiene que jugar un papel determinante porque así se determina en materia industrial. Por lo tanto, necesitamos condicionar a la Junta de Castilla y León en este sentido para que, insisto, el desarrollo territorial sea equilibrado, y para que el desarrollo territorial sea equilibrado tenemos que, primero, comarcalizar muchos de los servicios, comarcalizar también la atracción económica y dotar a cada una de esas comarcas de los servicios industriales o de negocios necesarios para que nos podamos desarrollar en igualdad de condiciones. Bueno, este es un poco el programa a grandes rasgos, todos lo tenéis aquí en el folleto, y sí que me gustaría terminar
con dos reflexiones. La primera de ellas es pedir disculpas a los habitantes de la Bureba, pedir disculpas a los habitantes de Miranda, a los habitantes de la comarca Odra-Pisuerga, de Santa María del Campo, porque no hemos podido ir a visitarles. Es una pena, en el programa sí que recogemos medidas para vosotros, pero no hemos podido ir a contároslas de manera directa, así que pediros disculpas, porque somos un partido pequeño, somos pocas personas y no hemos podido ir a atenderos, así que nuestras más sinceras disculpas. Os tenemos en cuenta, os hemos tenido en cuenta, pero no hemos podido ir a visitaros. Así que disculpadnos y pediros el voto, porque realmente sí que hemos pensado en vosotros, pero lamentablemente no hemos podido contároslos a viva voz. Y lo segundo, en conexión con lo que he empezado, creo realmente que en esta tierra se vive muy bien. Antes he dicho de puta madre, hay que ser un poco más cortés. Se vive muy bien. Y que muchas veces no nos están dejando desarrollarnos aquí ni personal ni profesionalmente. Muchas veces es porque nos faltan oportunidades. Muchas veces es porque incluso nuestros familiares, nuestros padres no quieren que nos quedemos, pero en muchas ocasiones es porque nosotros mismos no nos lo creemos. Tenemos que creernos que aquí se vive muy bien, que merece la pena luchar y que tenemos que vivir donde queremos vivir, no donde nos obligan a vivir. Así que si estáis de acuerdo conmigo, tenéis que votar a Vía Burgalesa el 15 de marzo. Muchas gracias y a vuestra disposición. Que sí. Nada, hombre. O sea, no te sirvo porque no me sales. Bueno, podéis preguntar o hacer comentarios los que queráis. Paco por aquí o por allí. Yo quería decir una cosa, no sé si sabéis que en las encuestas en el micrófono. Sí. No hace falta, en las encuestas estamos, no hace falta. En las encuestas estamos ya a los cuartos. Ah, pues mira. No lo sé si lo sabéis, pero ya parecemos en las encuestas. Un poco de agua, por favor. Podemos, ¿no? De Podemos y por encima de Sí. Quiero decir otra cosa, que normalmente lo que hay que hacer, y lo digo a todos, yo porque lo he hecho así, es hablar con la gente y convencerlas poco a poco. Porque muchas veces los carteles no los quitan y cosas de estas, como es natural. Pero yo lo que me refiero es que hay que luchar por Vía Burgalesa. Yo siempre, ya sabes que he sido presidente de Vía Burgalesa y creo que es importante que haya un referente en Burgos y a ver si las encuestas dicen la verdad y somos los cuartos. A ver. La pena es que ha habido mucha disgregación de voto en el resto, es decir, Tierra Comunera, de Burgos, que eso nos puede perjudicar para haber sacado uno. No sé si andamos por ahí. Esperemos que saquemos uno. Y creo que esto podría cambiar el panorama que tenemos aquí en Burgos. Y te voy a decir una cosa. El otro día estuve en la radio y fue una cosa muy curiosa, porque los que estábamos allí dijimos que el mejor cabeza de lista eras tú de todas las candidaturas. ¿Eso no me sabía? Pues sí, lo puedes oír el sábado. O porque también lo ponen por el sábado. Y bueno, yo estoy también orgulloso de Marga, porque yo los que conozco. A los que no conozco, pues no puedo decir nada. Y creo que es una magnífica representante. Gracias, Paco. ¿De dónde es? Paco, es de aquí de Tejido Asociación, de Burgos. Sí. Soy presidente de ERAS de Gamonal, una asociación de aquí, con el barrio de Gamonal, que lo conoces. Podría salir mucho en la tele nacional. Queda muy poco, es que ya no queda nada. Un día. No queda más que mañana ya está. Pero si yo lo hubiera sabido antes, ojo, o sea, me hubiera volcado totalmente, tampoco llevo tanto tiempo viviendo en Burgos, aunque soy burgalesa, porque ya saben, Raquel, que es mi prima, y son de la sierra de Pinares. Ya sé que dicen de los serranos. Ojo con las serranas. Como que si ves una serpiente, no sé qué, mata a la serpiente antes que al serrano. Entonces al serrano que a la serpiente. Es igual, pero... Sí, en mi pueblo hacen con los de cerezo, no sé por qué. No llevo mucho tiempo viviendo en Burgos. Me vine en el 22, bueno, llevo 4 años. Realmente, pues mira, en fin, conozco a
cuando bien estaba el de la Rosa, bueno, esta se la... Sí, claro, no sé si lo voy a decir, que es una carrera de fondo. Pero vaya, que no estoy metida, no me he metido en la política, realmente, pues mira, pues sí. Pues Por esta es tiempo, Laura, esta es Laura. Esta es tu hora. Afiliarte a tu hora. Bueno, mi hora, yo he hecho muchas cosas, pero mi hora, oye, siempre el tiempo. No, es la hora de que participes en Vía Burgalesa. Muy bien. ¿Alguna pregunta más que nos van a hacer? Ya verás, María Jesús. A ver, ¿qué de esto? Podría decir que porque como Burgos es alargado, por ejemplo, ya hace falta lo del Belorado, de las monjitas y todo esto, pero claro. Oye, que se ha hecho famoso, las famosas monjitas. Que lo digas. Es por ahí, no sé si... Nada, está todo claro. Ha dejado a todo el mundo sin palabras. ¿No tenéis ninguna duda, de verdad? Bueno, también una cosa sobre Valladolid. A ver, también puedo decir una cosa. Yo pensaba, porque yo lo miré, que de un postil, con perdón, que claro, o sea, Burgos es Burgos. Sí. Porque toda la vida es cabeza de Castilla. Esa no, a ver, es igual. Pero cuando me puse a mirar, hostia, que Burgos son 185.000 habitantes y Valladolid son 280.000. 97.000. Mira, habitantes más. A ver, Marco, ¿qué? Alguno más. Sí, alguno más. 297, casi 300. Hola. Hola, Marco. Sí, quería preguntar a David, porque yo creo que no somos conscientes de lo que es el movimiento municipalista en lo que ya, sobre todo en el Levante, que es donde yo creo que está muy arraigado, supone. Háblanos un poquito de eso, de lo que supone, de toda la fuerza que está cogiendo y a dónde estamos llegando, que sepamos dónde estamos. Muy rápido, Marco, porque es fácil de contestar esta pregunta, pero el municipalismo en España somos la tercera fuerza política del país. Las fuerzas municipalistas hoy somos la tercera fuerza política en España. Y esos son números. De las últimas elecciones municipales del año 2023, la tercera fuerza está el Partido Popular, que es el que más alcaldes y concejales tiene en España, el Partido Socialista y luego los municipalistas. Los municipalistas somos la suma de Vía Burgalesa, Sentí Aranda, Gómez Palencia, Por Ávila, Teruel Existe y los miles y miles de partidos que, como los nuestros, partidos de pueblo, existimos. Que hasta ahora hayamos cometido el error de centrarnos solo en nuestros municipios, pensando erróneamente que quedándonos en nuestros pueblos íbamos a estar centrados en solucionar los problemas de nuestros pueblos, ¿no? Pero la realidad es que, y lo han dicho antes los compañeros, que muchos de los problemas que afectan a nuestros pueblos, y de hecho cuando yo soy alcalde por una plataforma vecinal que se llama Centrados en Nules, pero si decidimos dar un paso para tratar de escalar a nivel autonómico, nacional o europeo, es porque, por ejemplo, mi pueblo es agricultor de la naranja, ¿no? Y a mis agricultores les afecta el acuerdo con Mercosur, como les afectaba el acuerdo con Sudáfrica, y no es competencia municipal. Eso se cambia en Europa. Y o estamos en Europa para denunciar esto, o no pintamos una mierda. Y es la realidad. Nos podemos quejar de que la justicia está politizada, que lo está, que la educación es una herramienta política, que lo es, que la sanidad a nivel general funciona muy mal, que España es un país que se está vertebrando de forma desigual, que lo es, pero eso se soluciona en Madrid. Y o estamos en el Congreso y en el Senado con la fuerza suficiente para denunciar esto, o pintaremos en las soluciones de este problema una mierda. Y de todos los problemas que ha contado Álvaro de forma sucinta que afectan a Castilla y León, que se deciden desde la Junta de Castilla y León, o a partir del 15 de marzo estamos en las Cortes de Castilla y León, o en la solución de todo esto pintaremos una mierda. Con todo respeto, pero es que es la realidad. Y tenemos que ser conscientes de trasladar esto a la gente. Y no hay que, por lo que decías, que quedan 2 días, y se puede reflexionar tomando un café con gente, se puede reflexionar. Hasta el último día, hasta el mismo día de las elecciones, hay que convencer a toda la gente que conozcamos, como decía compañero, hay que hablar con gente, y convencerles con ilusión y con la verdad de que es necesario que este movimiento esté representado en las Cortes de Castilla y León.
Como paso previo, en junio hay elecciones en Andalucía y vamos a concurrir a las elecciones andaluzas por Cádiz con muchísima fuerza. Tenemos que tener representación en todas las autonomías, porque esta tercera fuerza política, y al final yo siempre digo una cosa, cuando nuestros vecinos nos votan en las municipales, lo hacen porque confían en nosotros. Pero confían en nosotros, por supuesto que como personas, pero también confían en los proyectos que representamos, que son proyectos de gestión transversales. Como decía Álvaro, ha dado una clave en una cosa que es cierta. Somos proyectos que, a diferencia de todos los demás, que no es poco, gobernamos para todos. No es que vamos a gobernar, gobernamos para todos. Nosotros cuando tomamos acciones, gobernamos para los que nos votan, para los que no, para los que son rojos, azules, verdes, morados, rosas o que pasan de los colores. Para todos. Y esto mismo lo estamos haciendo en grandes ciudades como Aranda, como la Línea de la Concepción, en Cádiz, como Ávila, como Ontinyent en Valencia y tantas otras. Y además ya hemos empezado a tener también representación en diputaciones en las que gobernamos. Los municipalistas tenemos la vicepresidencia de las diputaciones de Teruel, de Valencia y de Cádiz. Yo conozco más la de Valencia por cercanía. Yo os puedo asegurar que no se gobierna igual que sin nuestra presencia. Porque se gobierna pensando en los municipios, en todos, sean nuestros o no. Ya sé cómo funcionan las diputaciones. Son absolutamente gobiernos caciquiles, donde si eres de los míos tienes dinero y si no, pues apáñate. Y esa es una realidad. Y tenemos que estar en las diputaciones para cambiar este modelo medieval. Porque es un modelo medieval, caciquil, mafioso, antidemocrático. Antidemocrático. Que lleguen más dinero o menos dependiendo de qué alcalde votes. Eso es absolutamente antidemocrático, injusto. Y o estamos nosotros para cambiarlo, o los de siempre ya saben lo que van a hacer, que es nada, que todo siga igual. Por lo tanto, nuestra presencia es absolutamente... Y es verdad, y os lo digo de verdad, esto no es un dato inventado. Las fuerzas municipalistas en las elecciones de 2023 tenemos más alcaldes que Vox, que Sumar, y todos sus nombres alternativos, que cualquier partido nacionalista. Para que veáis un dato, nosotros en la Comunidad Valenciana somos 542 municipios. La Comunidad Valenciana. Mucho menos que Castilla y León. Pero 542 municipios. Pero como dato, nosotros ahora tenemos 80 alcaldías. 80 alcaldías en la Comunidad Valenciana. ¿Sabéis cuántas alcaldías tiene Vox? Es un partido hoy fuerte. Una. Vox en la Comunidad Valenciana tiene una alcaldía. Los municipalistas tenemos 80. Y hablo de convención, como puedo hablar de Madrid, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Canarias, de Cantabria, de Asturias. Somos la tercera fuerza política en las municipales, en todas las comunidades, en todas las provincias. Y ahora tenemos que ser capaces de convencer a los vecinos que nos votan en las municipales, los vecinos que por un lado votan a Álvaro, que el domingo tienen que votar a Vía Burgalesa municipalista. Porque si están contentos con esa forma de hacer política, que es diferente, que es plural, que es transversal, que no es sectaria, que pone el foco, que pone al ciudadano en el centro de su acción política, eso mismo tenemos que trasladarlo a las diputaciones, a los parlamentos autonómicos, al Congreso y al Senado, al Parlamento Europeo, y como digo yo siempre muchas veces, hasta a Marte si hace falta, hasta donde haga falta. Hasta donde haga falta. Iremos a defender a nuestros vecinos hasta donde haga falta. Y muchas veces es un tema que también comparto con vosotros, que seguro que os pasa. Yo, mi partido se llama Centrados en Nules, que como esencia de que nuestro objetivo principal es nuestro municipio, ¿no? Como el vuestro en los vuestros respectivos. Y a mí, cuando dimos el paso de intentar ir a las elecciones autonómicas de Valencia, a los generales, todo esto, ¿no? Porque al final un municipalista pretende canalizar este movimiento para tener voz, ¿no? Coordinarnos, como decía antes Santiago, para tener esa voz, esa herramienta común en otras instituciones supramunicipales. La oposición de PP, en este caso, me dice muchas veces, es que engañáis a la gente, lo que decíais que estabais sentados en Nules y ahora vais a las Cortes Valencianas, vais al Parlamento Europeo. Nosotros les decimos, vamos, nos lo ponen a huevo, ¿no? Porque decimos, claro, estamos centrados en nuestro municipio, en solucionar los problemas de nuestro municipio, que dependan de Europa, claro que sí, para solucionar los problemas de nuestro municipio, que dependan de Madrid, claro que sí, para defender nuestro municipio, que dependan de las Cortes Valencianas. Y además lo decimos, y nos obligáis a estar porque sois unos incompetentes, porque lleváis 40 años engañándonos. Y ojalá, creo que lo decía antes Antonio, ojalá dejemos de ser necesarios algún día. Vamos, será positivo. Que dejemos de ser necesarios será porque en este país, de una vez por todas, hay un sistema territorial justo, una justicia independiente. O sea, que no tengamos esa necesidad de tener que estar aquí renunciando a muchas cosas por tratar de asegurarnos un futuro mejor, ¿no? Pero eso al final es el municipalismo. Yo lo digo muchas veces y también me lo creo, y es verdad, creo que somos la última esperanza de este país.
Esa es la esencia de un municipalista, la última esperanza que tiene este país, frente a todos los proyectos que han fracasado en este país de intentar una tercera vía, siempre fracasando en las herramientas, ¿no? Porque hasta ahora las terceras vías en España se han intentado hacer desde arriba, desde Madrid, erróneo, nosotros no partimos una tercera vía desde Madrid, desde liderazgos personalistas, nosotros no queremos liderazgos personalistas, sino que partimos de la base, de los pueblos y ciudades, de proyectos que ya gestionan aquí, hay alcaldes, alcaldesas, concejales, que ya gestionan sus municipios. Y eso es un municipalista, proyectos de gestión. Y de verdad que somos la tercera fuerza política. Y yo creo que el domingo, el mensaje de aquel domingo no debe ser vamos a conformarnos con tener un diputado o ser la cuarta fuerza política. Hay que ir a pelear para que todos los candidatos titulares salgan y que Raquel salga de diputada y que tenga que dejarse su tractor. Claro que sí, ese debe ser el objetivo, o que sea con su tractor si quiere, pero ese debe ser el objetivo. Y hay que decirle a la gente que con un diputado no cambiamos nada. Hace falta que nos voten masivamente, porque además la mayoría de la ciudadanía con la que hablemos, la mayoría va a estar de acuerdo con nuestras recetas. Cojones, vamos a que nos voten, a que nos den la oportunidad una vez que nos den la oportunidad de poder cambiar las cosas. Porque al final, lo decía antes también Antonio, para que cambien las cosas tenemos que cambiar nosotros, ¿no? Y el voto del domingo no podemos ir a ese voto, muchas veces el voto útil, ¿no? Que es el voto más inútil. Votar a menos malo, voto inútil, coño. No votes a lo mismo de siempre. Si no estás de acuerdo con lo que están haciendo, no te gusta, cambia. Y lo he dicho antes en mi primera intervención, el voto más útil, el único voto útil en Burgos para el domingo es Vía Burgalesa. Y yo, vamos, me he quedado encantado con el speech que ha hecho Álvaro, lo he dicho antes de escuchar y lo repito ahora, que ojalá el domingo pudiera ser Burgales para votarle y para votarles al resto de compañeros, a Álvaro, a Margarita, a Diego, a Raquel, a Marco, a María Isabel, a Diego, a Alicia, a Eduardo, a Elena, a Jacinto, a Isabel, a Guillermo, a Marina, a todos vosotros, porque creo que Burgos tendría una inmensa suerte de tener por primera vez en su historia a un representante de Burgos, porque los que hay hoy, los diputados que hay de la provincia de Burgos, no representan a Burgos, representan a Ferraz, a Génova, no sé cuál es la sede de Sumar ni de Vox, por la que sea. Bambú, la que sea. Bambú. Pero votar a Vía Burgalesa significará que Burgos, por primera vez en su historia, tenga un diputado de Burgos. Procurador en Cortes. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar por el tema de autónomos y microempresas. Sí. Yo soy autónoma, soy también una microempresa además. Entonces me gustaría saber qué va a hacer Vía Burgalesa en las Cortes de Castilla y León si logra ese procurador. Y yo espero que sí. ¿Qué hará por nosotros, por los autónomos, las microempresas que conformamos el tejido empresarial de este país? Gracias. Nada, gracias por la pregunta. Pues estás de suerte, porque es que todos los programas electorales de todos los partidos incluimos un montón de medidas, así que si somos todos honestos, estáis de suerte. Vamos, lo que proponemos en nuestro caso en el programa electoral es un poco el sistema de tributación de los autónomos, pues no vamos muy conforme en la medida en que tenéis que pagar antes de ver si os sale a cuenta o no pagar, así que entendemos que por lo menos las cuotas en lo que al salario mínimo interprofesional, ojalá sea más, se queden exentas. Así que entendemos que lo idóneo es bonificarlas. Vamos, en los diferentes encuentros que hemos tenido explicando el programa he dicho lo mismo, no me centro mucho en las medidas de los autónomos porque es que todos los partidos vamos en esa misma línea, bonificaciones y reducción de las trabas burocráticas. Vamos, entiendo que si nosotros tenemos representación, pues lo intentaremos condicionar, pues lo he dicho, porque bueno, mi familia viene de empresarios, así que sé lo que es y bueno, lo intentaremos de verdad y de corazón, porque de primeras no entendemos eso como una SL, primero hace la cuenta de pérdidas y ganancias y luego ya a partir de la misma la tributación de los impuestos en cuestión. Sin embargo, al ir por el régimen de autónomos, pues no tienes ya la cuota y no te puedes deducir tu propio sueldo como gasto, ¿verdad? Es un poco ilógico. Tú en una empresa, los ingresos y los gastos, y dentro de los gastos los de personal. Pues un autónomo no se puede deducir su propio sueldo como gasto. Por lo tanto, eso no computa como gasto deducible, así que tenemos que pagar la cuota como si eso no fuese un gasto cuando hay que comer de algo, ¿verdad? Pues eso entendemos que no tiene mucha lógica, así que intentaremos, primero, como la Junta de Castilla no es competente, pues por lo menos intentar que se saquen líneas de ayuda para bonificarse. Respecto a las microempresas, aquí
hay una doble vertiente. Por un lado, es cierto que el sistema tributario nacional ha desincentivado mucho el crecimiento de las empresas, porque una vez que pasas de X importe de facturación, pues tienes que cambiar determinados modelos. Por lo tanto, hay, pues más allá de instar y de simplificar todo lo que son los modelos tributarios para que realmente las empresas tengan incentivos para crecer, pues no podemos hacer, porque hay que ser realistas, y siempre lo hemos dicho, soluciones mágicas no, lo más realistas posibles y pensadas a largo plazo. En todo caso, sí que entendemos que por parte de la Administración autonómica y también de las administraciones locales, en la medida de sus posibilidades, hay que intentar incentivar para que las empresas crezcan. Y ahí las autonomías sí que pueden jugar un papel muy importante. Porque para que las empresas crezcan, primero tienen que tener en cuenta cuál es el tejido productivo, también tienen que tener en cuenta si tienen posibilidades de externalización y de exportación. La comunidad autónoma tiene oficinas de exportación, en el caso de la comunidad autónoma es a través del Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León. Por lo tanto, ahí sí que se puede echar una mano, y son herramientas que la Junta de Castilla y León las pone, pero que son muy poco conocidas. Digamos que cuando el autónomo se lanza pues eso, sin paracaídas a ver qué es lo que pasa. Y ahí tiene que haber una administración, pues eso, primero que no ponga tantas pegas ni tantas trabas burocráticas, que ahí sí que tenemos mucho recorrido, y luego también hacer ver que las empresas tienen que crecer y que para crecer, que el crecimiento les pueda dar más solidez financiera, y por lo tanto, que sean decisiones privadas, la autonomía tiene que estar con todo ello. Así que bueno, estas son un poco de las propuestas que tenemos para los autónomos, que de hecho es una pregunta que no nos han hecho hasta ahora, así que muchas gracias. La provincia de Burgos es muy extensa, tiene muchos municipios. Algunos grandes. Disculpa, la última pregunta, que si no nos van a echar. Sí, está muy cortita. Algunos grandes, otros más medianos y sobre todo pequeños. Creo que es la provincia de España que más municipios tiene. Sí, eso es. O una de las que más. Sí. Entonces, la Diputación es la que se encarga de repartir un poco y equitativar las diferencias que hay entre unos y otros. Y la pregunta es si creéis que sigue siendo necesaria las diputaciones, o se pueden trasladar la función que tienen las diputaciones a la Junta de Castilla y León. Y por último, para irnos ya sin la duda, que nos diga si es Magdalena, Magda o Margarita. Margarita, es Margarita. Bueno, yo creo que no hay un debate real sobre si las diputaciones son necesarias o no. Más que nada porque las reglas de juego, que hay que cambiarlas, cierto es, nos las dimos ya en el año 85 con la Ley de Bases de Régimen Local. La Ley de Bases de Régimen Local se distribuyen las competencias entre autonomías, entre los diferentes estamentos administrativos de la administración, y necesariamente las diputaciones son necesarias porque la propia Ley de Bases de Régimen Local le irroga una serie de competencias, y porque también hay que ser conscientes de que cuanto más cercana sea la administración, los servicios se prestan de más calidad. Por lo tanto, en una comunidad autónoma tan grande como la nuestra, las diputaciones son necesarias. En una comunidad uniprovincial, pues no, porque ya tenemos esa cercanía. Cierto es, y como digo, que también lo incluimos en el programa electoral, es necesario modificar tanto la Ley de Bases de Régimen Local como la Ley de Haciendas Locales, porque son leyes decimonónicas de hace más de 40 años, del año 85, de los 80, y ya no se recoge lo que realmente tenemos. Hay muchas competencias que estaban pensadas para pueblos con mucha más población, que ahora ni por asomo tenemos los recursos financieros para hacerlo, y luego la Ley de Haciendas Locales pues también no nos da todo el margen de maniobra que podríamos tener. Y es más, muchas veces no se piensa en nosotros cuando se modifica, y hay un ejemplo paradigmático que no lo hemos comentado, el caso de la vivienda en el mundo rural. Los ayuntamientos no tenemos realmente la potestad para subir el IBI, lo que realmente quisiéramos, el tipo efectivo del IBI, a viviendas vacías. No podemos. Se modificó la ley de vivienda y se modificó a su vez con la propia ley de vivienda la ley de haciendas locales. Y se permitió que los ayuntamientos podían subir el IBI no sé si era un punto porcentual más, para aquellos grandes tenedores. Claro, grandes tenedores son 5, sois un propietario que tenga 5 viviendas. En un pueblo pequeño, ¿quién va a tener 5 viviendas? Pues nadie. Pues eso, que cuando se hizo la ley de vivienda se pensó en el mundo urbano, es decir, se pensó en un 10% del territorio y el 90% se nos dejó a un lado. Por lo tanto, bueno, me estoy enrollando un poco y me estoy desviando, pero vamos, el enfoque es que la ley de bases de régimen local, es decir, la necesidad de las autonomías y de los municipios, y la ley de haciendas locales, el marco que promovemos desde Vía Burgales es que hay que darle un cambio radical, que hay que repensar las competencias. Para que os hagáis una idea, porque eso nos merman los recursos, porque los ayuntamientos jugamos con menos
jugamos con menos margen de maniobra que las autonomías y las autonomías con menos margen de maniobra que el Estado. Los ayuntamientos, después de la Ley de Sostenibilidad Presupuestaria del año 2012, no podemos tener déficit, es decir, tenemos que cuadrar ingresos y gastos, por lo tanto ya te las apañes. Las autonomías negocian a través del Ministerio de Hacienda el déficit que pueden generar. Este año estaba entre el 0,1 o no tener déficit. Y en los estados lo negocian con Europa y hacen lo que les da la gana. Por lo tanto, el Estado puede gastar lo que quiera, las autonomías hasta cierto punto y los ayuntamientos no gastan de más. Sin embargo, para que seáis conscientes, el colegio de primaria al que van vuestros hijos o vuestros nietos que no tienen educación secundaria, el mantenimiento va a costa de los ayuntamientos. Claro, en un ayuntamiento como el de Burgos, pues tiene más potencial financiero. Pues imaginaos un ayuntamiento como el de Belorado, Pradoluengo o Cerezo. Pues eso, que las diputaciones son necesarias porque nos agrupan y permiten que demos una serie de servicios. Pero, sin embargo, las reglas de juego son decimonónicas y no están pensadas. Desde Vía Burgales entendemos que la Junta de Castilla y León, que es quien padece a los municipios pequeños, muchas más, tiene que instar definitivamente al Congreso a que modifique la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Haciendas Locales para adaptarlas al siglo XXI, porque los ayuntamientos estamos más que puteados. ¿Qué piensas, Julio? Que Ah, joder. Es que me dices cosas y digo, no sé qué decir. Pues nada, muchas gracias por venir.